Vamos a... Perfecto. Vamos a compartir pantalla. A ver. ¿Ahí pueden ver bien? Sí, profe. Sí, profe, se ve bien. Perfecto. Hoy estamos bastante concurridos en el frente de mi casa, así que van a sentir los autos, parece que todo el mundo ha salido a la calle. Bueno, veamos el árbol de causa. ¿Qué es el método del árbol de causa? Es un método por lo cual yo voy a tener, ¿sí?, un efecto, ¿sí?, algo que produzca un efecto, ¿sí? Ese efecto es producido por un problema, y obviamente lo que nosotros tenemos que ver es cuáles son las causas, ¿sí?, que producen ese problema, y que a su vez ese problema me ocasiona, ¿sí?, efectos o consecuencias. Entonces, ¿qué es el método? Es un método resultante de un procedimiento que es científico, donde a nosotros nos va a poder permitir, ¿sí?, confrontarnos a los hechos de una manera que es rigurosa. Y me va a facilitar a su vez poder hacer una mejor gestión de lo que es la prevención, ¿sí?, de los riesgos del trabajo y la disminución de la accidentología laboral. Para lo cual yo voy a necesitar establecer una práctica de trabajo que va a ser colectivo. Esto no es individual. Yo, para poder utilizar el método, ¿sí?, que es un procedimiento científico, necesito sí o sí trabajar en equipo, ¿sí? O sea, es una práctica que es colectiva. ¿Para qué me va a servir a mí el método? Para poder analizar los accidentes de trabajo que han ocurrido dentro de la organización, ¿sí?, con la única finalidad de poder prevenirlos. No buscar quién es el culpable de ese accidente, sino buscar la finalidad, ¿sí?, la causa de la ocurrencia, para poder prevenir futuros accidentes, ¿sí? Ahora, este método me va a introducir una lógica, que es la lógica de buscar la verdad, ¿sí?, y no buscar un culpable, ¿sí? Y me va a posibilitar la detección de factores que son recurrentes a la hora de que se produzcan los accidentes, ¿sí? O sea, ¿qué factores son los que continuamente, ¿sí?, se pueden llegar a producir para que se produzca ese accidente? Entonces, poder detectar esos factores recurrentes, ¿sí?, yo lo que hago es controlar o eliminar, ¿sí?, los riesgos desde su fuente. ¿Estamos hasta ahí? Sí, profe. Bien. Este método define al accidente. Entonces, ¿qué es el accidente según el método del árbol de causa? Y esto, ojo, que puede llegar a ser pregunta de examen, ¿no? ¿Qué es el accidente según el método del árbol de causa? Es un síntoma de mal funcionamiento del sistema de trabajo. Habíamos dicho que nosotros, dentro de una organización, que obviamente esa organización puede prestar servicios o puede producir bienes, ¿sí?, funciona como un sistema. Hay todo un sistema: hombre, máquina y el entorno, ¿sí? Cuando hay un mal funcionamiento de ese sistema, ¿sí?, es donde van a ocurrir la accidentología. Entonces, para el método, el accidente es un síntoma de mal funcionamiento de ese sistema de trabajo. Va a ser una consecuencia que es no deseada, ¿sí?, y que está, o sea, una consecuencia no deseada de algo. Ahora, esa consecuencia no deseada de algo está vinculada, obviamente, con todo lo que hace a la integridad, ¿sí?, corporal, o a la salud, ¿sí?, del elemento del sistema que es el ser humano, ¿sí? Entonces, el accidente no se debe a una casualidad, no es algo casual, sino que es algo causal, ¿sí? Tiene una causa, hay una causa y hay un efecto.
Por supuesto que un accidente, y esto ya lo habíamos visto nosotros, no tiene una sola causa, ¿sí? Hay un conjunto de elementos que van a interactuar entre sí, ¿sí? Por lo cual voy a decir que el accidente es multicausal. Entonces, voy a tener un sistema hombre-máquina, ¿sí?, dentro de la empresa, que es un sistema que es complejo y que va a cambiar permanentemente, incluyendo el sistema del entorno, ¿sí?, en donde no van a existir 100% errores que son humanos y no van a existir 100% errores que son técnicos, sino que yo tengo una interacción entre esos errores técnicos y esos errores humanos. Por eso que yo voy a decir que es multicausal y que no va a responder a una sola causa. Este método por el cual yo voy a analizar la accidentología, ¿sí?, está compuesto por 3 etapas o por 3 fases, en donde en una primera etapa yo lo que voy a hacer, una vez que sucedió el hecho, es ir y recolectar la información, ¿sí?, para yo saber qué es lo que ha pasado. Entonces, para poder recolectar esa información, necesito utilizar metodología, ¿sí?, de recolección, a través de la observación, a través de la encuesta a los testigos, ¿sí?, a través de buscar si existen procedimientos de trabajo seguro, si ese trabajador estaba capacitado en las tareas que estaba realizando. O sea, yo utilizo una metodología, es un método que es metódico, como lo está diciendo la misma palabra. Pero además de utilizar esa metodología de recolección, yo tengo que tener mucho cuidado con la información que estoy recolectando, porque esa información tiene que ser una información de calidad, ¿sí? Tengo que ir a fuentes confiables que me van a proporcionar y me van a brindar a mí la información que yo estoy necesitando. Una vez que recolecte esa información, voy a pasar a la segunda fase, que es la construcción del árbol, en donde para la construcción del árbol voy a aplicar, ¿sí?, un método que es lógico y gráfico a la vez, basándome en lo que es el análisis del accidente en sí. Termino de construir el árbol de causa, mi árbol lógico y gráfico, y voy a pasar a una tercera fase, donde yo acá lo que tengo que hacer es poder administrar toda esa información que yo he colectado y que yo he construido en mi árbol, ¿sí? Una vez que administre esa información, voy a poder deducir cuáles van a ser las medidas correctivas y cuáles van a ser las medidas preventivas que yo voy a necesitar implementar. Por supuesto que una vez que ocurre un accidente, y yo lo voy a analizar mediante este método del árbol de causa, lo primero que voy a hacer es implementar medidas que van a ser correctivas. ¿Por qué? Porque cuando utilizo el árbol para analizar algo, quiere decir que ya ocurrió, ¿sí? Entonces, voy a ver cuáles van a ser esas medidas para corregir lo que ha sucedido. Pero no obstante, como necesito saber las causas raíces, y un accidente no es monocausal, sino multicausal, de ese análisis, de esa recolección de información y de esa construcción del árbol, van a salir también medidas que van a ser preventivas, ¿sí? Entonces, vamos a la primera fase del método. Yo voy a utilizar, ¿sí?, toda la información disponible para poder recolectarla. Entonces, cuando ocurre un accidente, yo inmediatamente tengo que ir a recolectar esa información. Tiene que ser lo más temprano posible, ¿sí? Si el accidente ocurrió en un horario en donde yo no me encontraba, al otro día, de manera inmediata, tengo que proceder, ¿sí?, a recabar esa información. ¿Qué tengo que hacer? Constituirme en el lugar del accidente. Yo no puedo guiarme por lo que me dice la gente. No, sí, pasó tal cosa. ¿En dónde? En tal lugar. Y anoto. No, voy al lugar del accidente, ¿sí? Este análisis, utilizando el método, se hace por una persona que tenga, obviamente, conocimiento, ¿sí?,
en el lugar de trabajo, ¿sí? Y a su vez tiene que estar acompañado ese profesional con conocimiento, ¿sí?, de otro compañero o de otra persona que conozca bien el proceso productivo y que sepa cuál es la forma de realizar esa tarea de manera habitual. Por eso decimos que es un trabajo en conjunto. Entonces voy a recolectar los hechos que tienen que ser concretos y hechos que tienen que ser objetivos, ¿sí? ¿Qué puedo hacer? Utilizar un cuadro de observación, donde yo voy en ese cuadro a descomponer esa situación de trabajo, ¿sí?, e investigar cuáles son las variaciones dentro de esa situación de trabajo. ¿Y cuáles van a ser esas variaciones? Las cosas que no ocurren de manera, ¿no es cierto?, sistemática o como es de costumbre. Entonces yo estoy acostumbrado a hacer algo, ¿sí? Bien, ¿ocurrió algo fuera de lo que vos normalmente haces? Y esas son las variaciones que yo voy a tener dentro de esa descomposición de las situaciones de trabajo. Para poder analizar bien mi accidente, siempre voy a empezar por el accidente en sí, por la lesión, y voy a ir hacia atrás, ¿sí?, tan lejos como sea necesario, para poder saber realmente cuál fue la causa básica y no la inmediata. Entonces, observemos esa imagen que nosotros tenemos ahí, donde hay dos personas con un autoelevador o con un montacarga, ¿sí?, que está tumbado, está dado vuelta. En apariencia no ha producido una lesión a la persona que operaba o a las personas que estaban a la vuelta, ¿no es cierto?, de este vehículo, ¿sí?, en apariencia. Pero nosotros vemos que hay cajas en el piso. Entonces, partamos siempre de la lesión o del incidente, porque yo no solamente con el árbol de causa voy a analizar cuando yo tenga accidentes donde haya, como siempre decimos, derramamiento de sangre. Ah, si no hay sangre no es accidente. No, no, no. Puede gestarse el accidente a través de incidentes, ¿sí?, un daño a la propiedad o algo que no llegó a producir una lesión, pero que si sigue ocurriendo puede llegar a producirla. Entonces, tenemos un vuelco de un vehículo, listo. Vamos a ver, vamos a constituirnos en el lugar y vamos a ver qué pasó. Para lo cual yo voy a conversar, acá en este caso, con el operador, ¿sí?, del vehículo, y le voy a preguntar, ¿qué pasó? Bueno, mira, yo venía trasladando la carga y de repente se deslizaron las ruedas, ¿sí?, y se volcó el vehículo. Bien. Primero que voy a ver, ¿por qué se deslizaron las ruedas para que volcara el vehículo? A donde la persona a mí me puede decir, no, mira, vos sabés que había una pendiente, o que la superficie estaba inestable, o que había un líquido. Entonces, sí, me resbalé. Perfecto, había líquido, se resbaló. ¿Por qué se resbaló con ese líquido? Y de ahí puede saltar que los neumáticos del autoelevador no tenían el dibujo, estaban totalmente lisos, ¿sí? Entonces, se produce el volcamiento por un deslizamiento porque los neumáticos estaban lisos. Después de ahí, ¿qué voy a hacer? Voy a buscar otra información para saber si esta persona que conducía el autoelevador estaba capacitada. Si sabía, por ejemplo, que si hay derramamiento de líquido, derramamiento de aceite y demás, puedes transitar por ahí. Si sabía que en una pendiente o en una superficie que es complicada, puede transitar o no, ¿sí? ¿Cómo estaba esa carga? ¿Cumplía o no cumplía con el centro de gravedad? Son todos otros anexos que yo le voy a ir incorporando a mi investigación. ¿Se entiende hasta ahí para la primera fase del método? Sí, profe. Sí, Bien, profe. perfecto. Cuando nosotros hablamos de calidad de la información, ¿sí?, nos referimos, por ejemplo, a que yo no tengo que utilizar ni interpretaciones ni juicios de valor. Tengo que ir directamente a lo que son los hechos, ¿sí? Entonces, la calidad tiene que ser objetiva, no subjetiva.
y no basándome en la interpretación de alguno de los observadores o la interpretación mía, ¿sí?, como profesional de higiene y seguridad, o en la utilización de un juicio de valor. Entonces, por ejemplo, si yo me voy a referir a un tema, y acá vamos a poner, ¿sí?, un tema con 3 formas de poder dirigirnos o de referirnos a ese tema. Entonces, por ejemplo, voy a decir, según el INDEC, la desocupación es del 17%. Otro me va a decir, las cifras de desocupación están creciendo. Y otro me va a decir, la desocupación en Argentina es muy injusta. Yo acá estoy hablando de un mismo tema. ¿Cuál es el tema que estoy hablando? A ver, ¿cuál es el tema que yo hablo? Desocupación. Desocupación, ¿sí? Donde hay 3 personas que a mí me dicen, me hablan del mismo tema, pero me lo dicen de 3 maneras distintas. Uno me dice, según el INDEC, la desocupación es del 17%. El otro me dice, no, las cifras de desocupación están creciendo. Y un tercero me dice, la desocupación en Argentina es muy injusta. Entonces yo acá, ¿qué tengo que ver? De esas 3 personas que me están hablando de un mismo tema, yo tengo que ver cuál realmente es el hecho, cuál es la interpretación y cuál va a ser el juicio de valor. Sin pasar a lo que son las definiciones. ¿Qué consideran ustedes de estos 3 ítems que es un hecho? A ver, ¿cuál considerarían ustedes que es un hecho? El primero, profe. Perfecto. ¿Por qué consideran Por- que es el primero? Yo lo considero porque tiene algún dato más preciso que los otros, las Claro, otras dos. exactamente. Se está refiriendo a un organismo, ¿sí?, que es un organismo que controla, un organismo de contralor, ¿sí?, me está diciendo una cifra que está proporcionada por un organismo de contralor, ¿sí?, el INDEC. Ahora, ¿cuál piensan ustedes que puede ser, por ejemplo, un juicio de valor? El último. Exactamente. ¿Por qué? Bueno, porque dice que es injusta. Sí, O sea, ese es el juicio de valor que hace la persona. exactamente. Para esa persona puede ser injusta, para otra Claro, no, ¿sí? claro. Y la interpretación es, de esa persona que me está diciendo, las cifras de desocupación están creciendo. Es una interpretación que hace esa persona, de acuerdo a lo que a lo mejor está diciendo la primera, ¿sí? Me está interpretando algo, ¿se entiende? Entonces, para yo tener una mejor calidad de la información, siempre ¿a dónde me voy a dirigir? ¿A un hecho, a una interpretación o a un juicio de valor? No, a un hecho, profe. Claro. A un hecho, exactamente. Entonces, los hechos son una unidad de información, son datos que son concretos y son objetivos, ¿sí? El INDEC me dice que yo tengo 17% de desocupación. Según el INTA, ¿sí?, la producción bovina del año 2020 en Argentina fue del tanto por ciento caprino, tanto por ciento bovino, tanto por ciento porcino, y así sucesivamente, ¿sí? Tengo una unidad que me está informando, ¿sí? Y esos datos tienen que ser concretos y tienen que ser datos objetivos. Ahora, cuando yo hablo de interpretaciones, ¿sí?, son una evaluación que estoy haciendo de un hecho a partir de un conocimiento, ¿sí?, que puede ser jurídico, puede ser legislativo, puede ser científico, o sea, una norma. Yo interpreto algo, ¿estamos? Esa persona que me está diciendo, ¿sí?, que la tasa de desocupación es alta, está interpretando algo que a lo mejor vio en la página del INDEC, pero lo está interpretando, ¿sí? No me está dando acá una información por unidad, sino una interpretación, ¿sí? Evaluó un determinado hecho, basándose en qué? En una norma, ¿sí?, que puede ser, o en un conocimiento jurídico, ¿sí? ¿Se entendió? Y cuando hablo de juicios de valor, son evaluaciones que hace ese observador
pero ya le incorporo un calificativo, o sea que pasa a ser de objetivo a subjetivo, ¿sí? ¿Por qué? Porque ese observador va a utilizar su escala de valores. Por eso que cuando nosotros decimos cometió un acto inseguro por negligencia, estamos usando, ¿sí?, una palabra, un calificativo, ¿sí?, que es subjetivo, ¿sí? Yo utilizo mi escala de valores, es una persona negligente, yo no puedo decir que es negligente, más allá que lo piense, pero no lo puedo decir, ¿sí?, porque sería un juicio de valor. ¿Estamos hasta ahí, chicos? Entonces, Sí, profe, te entendí. fijémonos aquí. Trabaja en posición poco segura. Una interpretación. ¿Por qué? Porque habrá visto en algún paso o alguna norma donde no se lo realiza así. Exactamente. Interpretó algo, entonces me dijo, trabaja en una posición poco segura. Estaba distraído. ¿Por qué es un juicio? Porque es lo que la persona se imagina, digamos, es como algo más personal, una opinión personal, digamos. Exactamente. Se cayó de la escalera y se resbaló frente a la máquina. Los pone como hecho. ¿Por qué? Que lo vio. O sea, estuvo Porque es presente. realmente lo que ocurrió. Se cayó de escalera, se resbaló enfrente de la máquina, ¿sí? Falleció, se amputó una mano, es lo que pasó, ¿sí? Negligencia para utilizar el PP. Ahí estamos incorporando un calificativo al uso de los elementos de protección personal. Formación profesional insuficiente, que es una interpretación mía, yo no sé si es suficiente o insuficiente, ¿sí? Más allá que en la mesa redonda, cuando nosotros estamos con nuestro equipo, ¿sí?, nuestro equipo, digamos, de gestión, o nuestro equipo de mejora continua, ¿sí?, o nuestro comité, más allá que nosotros digamos, mira, tiene una formación que es insuficiente. Entonces, ¿por qué? Y porque comparado con el resto, ¿sí?, a este trabajador le hemos dado una capacitación contra el resto de las personas que tienen 10 capacitaciones. Entonces, tenemos que darle más capacitación, pero a la hora de volcar esto en un informe, yo no puedo poner, ¿sí?, que ese trabajador tenía una formación insuficiente, ¿sí? Insuficiente es la palabra, es el calificativo que yo estoy utilizando. En todo caso pondré falta de capacitación o falta de formación, que es un hecho, le está faltando para llegar, ¿sí?, a compararse con el resto de sus compañeros que ya tienen mucha capacitación. ¿Estamos? Pero ese calificativo de insuficiente es la que a mí me torna la frase en una interpretación, ¿sí? Y cuando hablamos de acto inseguro, también estamos cometiendo un juicio de valor. Más allá que nosotros sepamos que esa persona se accidentó porque cometió un acto inseguro, de retirar una protección, ¿sí?, de anular un dispositivo de seguridad, ¿sí?, nosotros no podemos poner en el análisis del accidente que fue por un acto inseguro. ¿Por qué? Porque tenemos que desmembrar, como hemos visto anteriormente, ¿sí?, y saber cuál fue la causa básica, ¿sí?, la causa inmediata, y sí, mira, se mandó un moco, pero no puedo poner se mandó un moco y cometió un acto inseguro. Tengo que ver cuál fue la causa o cuáles fueron las causas básicas que llevaran a que esa persona cometiera ese acto inseguro. Entonces, por eso, cuando yo digo acto inseguro, emito juicio de valor. ¿Sí? ¿Estamos? Bien. Sí, profe. Segunda fase, la construcción del árbol. Obviamente, como dijimos anteriormente, lo voy a construir a partir del último suceso, que es la lesión, que es el daño, ¿sí? Y de ahí voy a ver cuáles son los antecedentes inmediatos, el famoso por qué. ¿Por qué pasó esto? Por esto. ¿Y por qué pasó esto? Por esto otro, ¿sí? Ahora, ¿cómo lo voy a evidenciar? De manera gráfica, para no perderme, ¿sí?
relacionando los hechos entre sí, para saber después dónde yo voy a aplicar el corte, dónde tengo que intervenir para que no vuelva a suceder. Y con esa intervención yo ya voy a poder aplicar cuáles van a ser mis acciones correctivas y mis acciones preventivas. Entonces, para poder elaborar el árbol, lo primero que voy a hacer es construir mi lista de hechos, ¿sí? Una vez que tengo mi lista de hechos, que ya vamos a ver el ejemplo, recién ahí voy a partir a la codificación gráfica, donde voy a tener en un círculo son los hechos o las variaciones, ¿sí?, que puede llegar a haber. Los rectángulos o los cuadros son los hechos que son permanentes, eso existe sí o sí. Y las flechas son las vinculaciones entre los hechos entre sí. Ahora, ¿cuáles van a ser las preguntas claves que yo voy a utilizar? Por ejemplo, ¿cuál fue el último hecho? Se cayó por la escalera. Bien, ¿qué fue necesario para que se produzca esa caída por la escalera? No utilizaba elemento de protección personal, no estaba capacitado, ¿sí? Después, ¿qué voy a hacer? Una vez que determine esos hechos, voy a ver si es necesario que se produzca otra cosa para que se produzca ese hecho. No estaba capacitado. ¿Por qué no estaba capacitado? ¿Sí? No usaba los elementos anticaída. ¿Por qué no utilizaba los elementos anticaída? ¿Sí? O sea que me voy a valer del por qué. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Voy a empezar a preguntar cada vez que yo vea que aparece un hecho, voy a preguntar el por qué ocurrió eso, ¿sí? ¿Qué es lo que fue necesario, ¿sí?, para que se produzca ese hecho? ¿Sí? ¿Cómo lo voy a organizar? Para que se produzca el hecho X, necesito una causa que es la Y, ¿sí? Y su relación es tal que sin esta causa el hecho no se hubiese producido. ¿Qué quiere decir esto? Para que se produzca X tiene que existir Y. Si Y no existe, ¿qué pasa? Obviamente X nunca se produce, ¿sí? Vamos a la cadena, ¿sí? Suelo húmedo. Para que esté el suelo húmedo, por ejemplo, tiene que haber llovido, ¿sí? Entonces X va a ser suelo húmedo, ¿sí?, y Y va a ser la lluvia. O, para que esté el suelo húmedo, tiene que haber llovido, o tiene que haberse mojado, alguien lo regó, ¿sí? Si yo quito el Y, la lluvia o el riego, ¿el suelo está húmedo o no está húmedo? No. Perfecto, ¿sí? Entonces, esta es una cadena. Se produce un evento, pero para que se produzca ese evento necesito sí o sí algo que lo produzca. Si ese algo yo lo anulo, ese evento nunca se produce, ¿sí? Ahora, vamos al ejemplo. El conductor de un coche deja las luces de su coche encendidas por la noche, ¿sí? Por lo cual, a la mañana siguiente se encuentra con que la batería está descargada. Vamos a la lista de hechos que yo tengo que enumerar. Luces encendidas por la noche, batería descargada a la mañana. Este es cortito, ¿sí? ¿Por dónde empiezo a dibujar mi árbol? Por el hecho 1, ¿no, profe? Por las dos, batería descargada. Exactamente, siempre comienzo a dibujar mi árbol de causa, siempre analizo el accidente con la ocurrencia de la lesión, del evento, del siniestro. Acá hubo un evento, la batería se descargó. ¿Por qué se descargó la batería? Porque dejé las luces encendidas anoche, ¿sí? Ahora, si yo no hubiese dejado las luces encendidas, ¿se descarga o no se descarga la batería? No, ¿sí? Vamos a otro. El hecho X no se produciría si el hecho Y no se hubiese producido previamente. Pero la sola aparición del hecho Y, o del hecho Y, no entraña la producción del primero, sino para que se produzca es necesario, ¿sí?, que también concurran Y, Z y Z. Y me van a decir, ay, qué matete que me hizo la profesora.
¿Qué quiere decir esto? No necesariamente, ¿sí? Si yo tengo un hecho X y tengo otros hechos X, Y, Z o Y, Z, G, lo que fuera, ¿sí? No necesariamente, ¿sí?, se produce ese evento o ese hecho X, ¿sí?, si no hubiese estado el Y. Basta que aparezca, ¿sí?, algún otro hecho, ¿sí?, para que se produzca el accidente, o para que se produzca la lesión, o para que se produzca el evento, ¿sí? Entonces, vamos a ver acá. Se resbaló, ¿sí? ¿Por qué se resbaló? Porque las suelas, ¿sí?, estaban lisas. La goma de las suelas estaban lisas, y porque el suelo estaba húmedo, ¿sí? Si yo lo voy a dibujar, voy a poner aquí el último evento. Se resbaló. ¿Por qué se resbaló? Por dos causas. Porque el suelo estaba húmedo y porque tenía la suela de los zapatos lisas, ¿sí? En donde esa Z y esa Y o esa Y son hechos que son independientes, y fíjense que no están relacionados entre sí, ¿sí? Ahora, no están relacionados, pero para que se produzca Y, yo no necesito que se produzca Z. Y para que se produzca Z, no necesito que esté Y. ¿Qué quiere decir esto? Que si hubiese resbalado, por más que hubiese estado el suelo húmedo, porque las suelas estaban lisas, ¿sí? O sea, no necesariamente se resbaló porque está el suelo húmedo. Es algo que yo veo, sí, el suelo estaba mojado, estaba húmedo, pero a su vez también esos zapatos son deficientes porque tienen las gomas lisas. Sus suelas están lisas. Ahora, ¿hay alguna relación entre la suela de los zapatos con la goma lisa y el suelo húmedo? ¿Están relacionados y vinculados? No. ¿Sí? ¿Se entiende, chicos? Sí, profe. Bien. Sí, profe, se entiende. Vamos al ejemplo. Mariel recibe una llamada telefónica de un amigo que le habla mucho. La conversación se hace extensa y obviamente no apaga el horno de la cocina. Como consecuencia se quema el pollo que estaba asando o que estaba cocinando. Vamos a la lista de hechos. Mariel recibe la llamada, la conversación es larga, no apaga el horno, se quema el horno. ¿Por dónde empiezo? ¿Se quema el pollo? Se quema el pollo. ¿Sí? ¿Por qué se quemó el pollo? Porque no apagó el horno. Porque no se apagó el horno. Ahora, ¿por qué no apagó el horno, Mariel? Porque estaba hablando por teléfono. ¿Y por qué más? Una conversación extensa tuvo. Exactamente. ¿Sí? Entonces, tengo dos causas que llevaron a que Mariel no apagara el horno. Pero entre la llamada y la conversación extensa yo no tengo ninguna vinculación. ¿Sí? O sea, son dos causas que llevaron a que ella no apagara el horno, y al no apagar el horno, por ende, el pollo se quemó. ¿Sí? ¿Sí? Bien. Sí, profe. Vamos a ver cuando yo tengo una disyunción. Esto quiere decir que tengo dos o más hechos, ¿sí? Y esos dos o más hechos tienen una sola causa, ¿sí? Ahora, esa causa es necesaria y es suficiente para que se produzcan esos dos hechos. Voy a tener, por ejemplo, los frenos no responden, ¿sí? Si los frenos no responden, el camión se estrella contra la pared y el camión atropella, ¿no es cierto?, a otro camión. O sea que de dos hechos o más hechos pueden tener una misma causa, que en este caso van a ser que los frenos no han respondido, ¿sí? Basta con esa causa para que se produzcan, ¿sí?, el X1, el X2, el X3 o los que fuese.
una sola causa a mí me puede producir dos o más hechos. Y eso es lo que se denomina disyunción. Vamos al ejemplo. Las luces de un coche quedan encendidas por la noche, de tal forma que a la mañana siguiente la bocina no funciona ni el encendido del coche, ¿sí? La batería se ha descargado. Voy a mi listado de hechos. Luces del coche encendida toda la noche, la bocina no funciona, el encendido no funciona, la batería está descargada. ¿Por dónde voy a comenzar? Por la batería. No, Las luces del coche. no. La bocina no funciona y Claro, enciende. primero empiezo por el problema, ¿sí? El problema acá. En un accidente donde hay una amputación, hay un problema, hay una amputación. Entonces, ¿dónde empiezo? Por el problema, la amputación, ¿sí? En este caso, yo tengo un problema con el coche. ¿Dónde están los problemas? Y la bocina no me funciona y el encendido no me funciona. Son dos hechos, ¿sí?, que tienen causas. ¿Cuál es la causa de que no funcione la bocina y cuál es la causa de que el auto no me encienda? Que se descargó la batería. Bien, ¿y por qué se descargó la batería? ¿Cuál es la causa por la cual se descargó la batería? Porque quedaron prendidas las luces del auto. Exactamente. Siempre tengo que empezar por el problema o por los problemas, ¿sí? Y de atrás voy tratando de encadenarlo a los sucesos para saber yo dónde voy a hacer después el corte, ¿sí? Si yo tuviese que hacer un corte acá, ¿a dónde sería? ¿Qué es lo que me evitaría este problema de que la bocina no funcione y de que el auto no encienda? Dejar las luces apagadas. Exactamente. Entonces el corte lo voy a hacer aquí, ¿sí? ¿Estamos? Bien. Tercera fase. ¿Qué me dice la tercera fase? Que yo ahora tengo que elaborar mis medidas correctivas o tengo que elaborar mis medidas preventivas. Entonces, las medidas correctivas o medidas correctoras lo que hacen es buscar prevenir de manera inmediata, ¿sí?, las causas que han provocado el accidente. O sea que una correctiva tiene que ser inmediata, ¿sí? Se aplica de inmediato. Cuando yo voy a hacer medidas preventivas, ¿sí?, lo que hago es todas esas situaciones de trabajo que fui observando a medida que analicé mi accidente, ¿sí?, le voy a dar un responsable y le voy a dar un tiempo prudencial de corrección. ¿Para qué? Para que no suceda otro accidente, ¿sí?, similar al que tuve o derivado de condiciones inseguras que yo detecté en mi análisis de accidente, ¿sí? La correctiva es inmediata, ¿sí?, directa. La preventiva es general, ¿sí?, y yo puedo asignar responsables y puedo asignar, obviamente, ¿sí?, el orden de prioridades y obviamente cuándo se pueden llevar a cabo esas medidas, ¿sí? Ahora, para que ustedes tengan en cuenta, las conclusiones se deben traducir en el plan de trabajo. ¿Qué quiere decir esto? Que tengo que colocar cuáles son mis medidas correctivas, cuáles son mis medidas preventivas, asignarle fechas, asignarle qué es lo que tengo que hacer, o sea, esas acciones concretas, ver cuáles van a ser mis objetivos, quiénes van a ser los responsables, ¿sí?, y obviamente cómo va a ser el seguimiento, en cuanto a lo que es el cumplimiento y la eficacia. Cumplimiento, ¿se cumplió o no se cumplió? ¿Es eficaz la medida que he tomado o no es eficaz? ¿Sí? Esas medidas correctivas son las que yo voy a aplicar a mi plan de prevención dentro de la empresa, ¿sí? Denme 2 minutitos, espérenme.
Aquí estoy. Perdón, fui a buscar un poco de agua. Bueno, ¿estamos entonces hasta ahí? Sí, profe. Dificultades. Dificultades. Respecto a la aplicación de este método a las empresas, ¿qué se nos puede presentar a nosotros? Inconvenientes para tratar el tema, condiciones y medio ambiente de trabajo y seguridad ocupacional. ¿Sí? Utilización de planillas y formularios para poder investigar los accidentes. Repetición de los mismos accidentes e incidentes por falta de un análisis adecuado, o por tener análisis que son inadecuados, ¿sí? Y no planificar y llevar adelante un programa de prevención. O sea que yo lo puedo aplicar, pero ¿qué va a pasar? Yo tengo que tener en cuenta esto, ¿sí? Si yo no tengo en cuenta el tratamiento de las condiciones y medio ambiente de trabajo dentro de la organización, la creación de planillas, de formularios para poder investigar el accidente, ¿sí? La estadística donde yo puedo ver la repetición, ¿sí? Si hay accidentes o incidentes que se repiten, ¿sí? Con una cierta frecuencia, por lo cual a mí me lleva a decir que yo no tengo procedimientos de trabajo, o que mis procedimientos son deficientes, o que yo no hice los análisis adecuados del puesto de trabajo, y la falta de planificación en cuanto a programas de prevención, se dificulta poder realmente hacer una buena evaluación de una accidentología utilizando este método. ¿Sí? Entonces son todas cosas que yo tengo que tener en cuenta sí o sí para poder implementar el método del análisis por el árbol de causa. Vamos a ver un caso ahora. Ahí está. Bien. Acá me dice, el conductor González utiliza un camión para transportar materiales en una obra de construcción. En su recorrido toma habitualmente una estrecha pista de una sola mano. Ya toma una calle que es estrecha y que tiene una sola mano. El camión sufre una avería. González utiliza entonces un camión de reemplazo y lo carga. Como la pista o la calle o la avenida habitual se ha vuelto intransitable por la presencia de ese camión que quedó averiado, se ve obligado a tomar otro itinerario o otro camino que tiene una pendiente, ¿sí? Y esa pendiente es pronunciada. Para reducir la velocidad en la bajada, aprieta el freno, y el freno no le responde. El camión choca contra una pared y el conductor sufre una herida leve en la cabeza. ¿Sí? Ahora, esto es la narración, la mecánica del accidente. Ahora, cuando yo voy a investigarlo profundamente, observo que el camión de reemplazo accidentado, o sea, el camión que fue y buscó para reemplazar el que se le había roto, no había sido revisado. Y por otro lado, descubro que el conductor, o sea, el señor González, sobrecargó el camión, ¿sí? Para poder compensar los tiempos perdidos que le demandó esa avería. ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a agarrar lápiz y papel, así que vayan, busquen lápiz, papel si no tienen a mano, porque vamos a analizar este caso. ¿Sí? Tienen 3 segundos para buscar lápiz y papel. Vamos, los espero. ¿Ya estamos? ¿Tenemos lápiz y papel? Sí, profe. Bueno, Sí, profe. listo. ¿Se ve bien lo que está en la pantalla para poder hacer el listado de mis hechos? Sí. Bueno, vamos a Sí, hacer el listado de hechos. ¿Sí?
A ver, yo quiero que alguno de ustedes, varios de ustedes, me vayan diciendo, listado de hechos. ¿Tenemos algunos hechos ya? El camión que se utiliza para transportar. No, el camión sufre una avería. Bien, ahí tenemos un hecho. El camión sufre una avería. Bien, perfecto. Embotellamiento por la avería del camión. Perfecto. ¿Qué El más? freno no responde. Bien, Y Un sufre accidente. bien, Sobrecarga del otro camión, profe. perfecto, muy bien. y el conductor herido. Bien, ese sería el accidente, sí que alguien lo dijo por ahí. Bien, ¿qué más? Que el camión no fue revisado. Muy bien, Llevaba ¿Algo? más peso del que puede soportar. Bien. Esa es la sobrecarga, ¿no es cierto? Sí. Bien. ¿Encontraron algún otro hecho? Pendiente pronunciada del otro camino. Muy bien, ¿qué más? Y el camino es muy estrecho. Muy bien. Y tiene una pendiente pronunciada. Bien, eso ya lo han dicho, muy bien. Bueno. Vamos a ver. Hechos. Camión averiado, pista o calle de una mano, ¿sí? La pista o calle habitual intransitable, toma otro camino, ¿sí? Necesita compensar los tiempos perdidos por esa rotura de camión, sobrecarga del camión de reemplazo, pendiente pronunciada, ¿sí? Del nuevo camino, el camión de reemplazo no fue revisado, frenos que no responden, choca contra la pared, herida leve en la cabeza, ¿sí? ¿Estamos? Sí, profe. Sí, profe. Bien. ¿Cómo lo vamos a construir? Habíamos dicho que primero viene la lesión, el hecho, ¿sí? La lesión, ¿sí? O la herida. ¿Qué sigue después? Que tiene un accidente. Vamos a ver. Choca. ¿Por qué choca? Porque le fallan los frenos. Muy bien. ¿Por qué no le responden los frenos? Porque no se Porque el revisó el camión camión está antes de venir. sobrecargado. A ver. Sobrecarga de camión. Y la pendiente. Bien. Y el camión no está revisado, ¿sí? Ahora, habíamos dicho que cuando teníamos el cuadro, ¿sí? Eran hechos que no se podían modificar. O sea que yo no puedo modificar esta pendiente, ¿sí? Porque ya es algo natural del terreno. ¿Estamos? Bien. ¿Cómo creen ustedes que seguirían acá? En base a la lista de hechos que ustedes tienen.
¿Qué es lo que nos tenemos que preguntar? Sobre los mismos hechos, profe. Claro, ¿qué tenemos que preguntarnos? Siempre es el por qué, ¿sí? Sería, ¿por qué no funcionaron los frenos, por ejemplo? No. ¿Por qué sobrecarga el camión? Bien. Lo vamos a poner completo. Fíjense, se produce la herida porque esta persona choca. ¿Por qué choca? Porque los frenos no responden. ¿Por qué no responden los frenos? Tenemos una pendiente pronunciada, un camión que está sobrecargado y un camión que no ha sido revisado. Ahora, ¿por qué sobrecarga el camión? Para compensar los tiempos de trabajo. ¿Por qué esa pendiente? ¿Por qué fue por una pendiente que es pronunciada que yo no lo puedo modificar? Porque tomó otro camino. ¿Por qué tomó otro camino? Porque esa pista o esa calle era intransitable. ¿Por qué era intransitable? Porque había un camión averiado, ¿sí? Y a su vez, tengo otro hecho que no puedo modificar, que la pista era de una sola mano, ¿sí? ¿Se entiende? El corte, ¿por qué lo hago acá? Porque si el camión no se hubiese averiado, todo esto no hubiese sucedido, ¿sí? Si no hubiese sobrecargado el camión, ¿sí? Tampoco hubiese tenido necesidad de apretar los frenos, ¿sí? Y si el camión lo hubiese revisado, ¿sí? Si apretaba esos frenos, obviamente que hubiesen respondido. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí. Bien. Bien, ¿entendimos hasta ahí? Yo les voy a dar después, para que ustedes hagan, para la próxima clase, un trabajito, ¿sí? En plataforma, bien sencillo, sobre el árbol de causa, ¿sí? ¿Estamos? Sí, Bien, profe. profe. Bien. Otra de las cosas que nosotros vamos a ver, y que se los voy a enseñar, porque dentro de las empresas se está empezando a implementar mucho lo que son los sistemas de gestión. Sistemas de gestión son directrices, ¿sí? ¿Qué hace un sistema de gestión? Establece políticas y objetivos. Yo puedo tener sistemas de gestión, ¿sí? Que sean sistema de gestión de la calidad, sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional, que es el famoso SISO, y sistema de gestión en ambiente, sistema de gestión en riesgo y demás. Distintos sistemas de gestión, ¿sí? Dentro de una misma organización. A veces pasa que cuando nosotros salimos al campo, entramos a trabajar en empresas que ya están implementando sistemas de gestión, ¿sí? Estas directrices que ayudan a establecer esas políticas y esos objetivos para lograr después una mejora continua, ¿sí? Entonces, estamos hablando de sistema de gestión. ¿Qué significa gestionar? ¿Sí? Significa que yo voy a usar de manera eficiente todos los recursos y todos los medios que yo tengo disponibles dentro de mi organización, ¿sí? Para poder lograr resultados que yo ya los planifiqué, ¿sí? Para lo cual yo necesito tener estructuras organizacionales, ¿sí? Necesito tener una buena planificación, necesito asignar responsabilidades, necesito tener procedimientos que estén escritos, por supuesto, necesito tener procesos y obviamente recursos humanos, recursos edilicios, recursos materiales, ¿sí? ¿Cómo voy a implementar el sistema de gestión? A través de una serie de requisitos que a mí me los van a establecer, ¿sí? Las normas. La norma 9001 para lo que es el sistema de calidad, la norma 14001 para lo que es el sistema de gestión medioambiental, y antiguamente nosotros teníamos la OSHA 18001, que era el sistema de seguridad y salud ocupacional, que hoy esa norma ha cambiado y pasa a llamarse 45001, ¿sí? ¿Estamos hasta ahí? Sí, profe. Sí, profe. Bien, habíamos dicho que dentro de este sistema de gestión yo tengo requisitos, ¿sí?
veamos que es un requisito. Ese requisito va a ser una necesidad, ¿sí?, o una expectativa que va a establecer, ¿sí?, la organización y que es, por lo general, obligatoria. Entonces, implícito significa que es habitual, ¿sí?, que es una práctica que es común dentro de esa organización, ya sea para los clientes o para las partes interesadas. ¿Quiénes serían partes interesadas? Organismos de contralor, la sociedad, ¿sí?, y dentro de la organización, obviamente, el cliente interno, que es el trabajador, ¿sí?, todos los trabajadores que forman parte de esa organización. Ahora, yo, para estas necesidades o para estas expectativas, necesito, ¿sí?, utilizar lo que son calificativos para poder identificar, ¿sí?, cuáles van a ser esos requisitos que necesito. Entonces voy a necesitar utilizar requisitos, ¿sí?, para un producto determinado, requisitos, ¿sí?, para un cliente, porque el cliente a mí cuando me pide una fabricación de un producto X o me pide que le brinde un servicio Y, ¿sí?, necesita, ¿sí?, tiene necesidades, por lo cual me establece requisitos para poder comprarme, ¿sí? Un requisito especificado es aquel que se va a declarar en un documento. Entonces yo voy a tener dentro de mis directrices o dentro de mi sistema de gestión requisitos. Requisitos que van a estar sí o sí establecidos y aclarados, ¿sí?, en un documento, ¿sí?, en un papel, ¿sí? Hablamos de proceso. Proceso ya habíamos dicho que son actividades, un conjunto de actividades que obviamente están relacionadas entre sí, que interactúan entre sí, a través de las cuales yo voy a transformar, ¿sí?, elementos. Elementos que entran, obviamente, salen. Hay una transformación de algo que entra. Esa transformación es un resultado. Yo tengo entradas y tengo salidas, ¿sí? Esos elementos de entrada dentro del proceso, por lo general, que se convierten en salidas, por lo general, son entradas para otro tipo de subprocesos que yo puedo tener dentro de esa organización, ¿sí? Tengo una entrada, tengo una salida, pero a su vez esa salida puede ser entrada de otro tipo de proceso productivo o subproceso dentro de esa organización, ¿sí? ¿Estamos hasta ahí? Sí. Bien. Ahora, habíamos hablado de las ollas. Si bien las empresas van a tener sistemas de gestión de la calidad a través de la norma 9001, la ISO, ¿no es cierto?, 9001, ¿sí?, también las empresas pueden desarrollar sistemas de seguridad y salud ocupacional, las famosas ISO, ¿sí? Ahora, nosotros, como gestores de prevención, como responsables de higiene y seguridad el día de mañana, ¿no es cierto?, como técnicos de higiene y seguridad, necesitamos conocer básicamente, ¿sí?, cuáles son esas normas o cuál es la norma, ¿sí?, que a mí me establece directivas o directrices para poder lograr la cultura de la seguridad dentro de la organización y la mejora continua. Entonces, ¿qué es lo que me dice? De las 18.001 pasamos a las ISO 45.001. La OIT, de acuerdo a sus estadísticas, te dice que cada 15 segundos fallece un trabajador por un accidente de trabajo o por una enfermedad laboral, ¿sí?, y que 153 personas sufren lesiones que están relacionadas con su trabajo. ¿Qué me dice también? Que más de 2.3 millones de muertes al año, ¿sí?, se van a producir a raíz del trabajo, ¿sí?, y que yo tengo más de 5.500 muertes diarias en el mundo por trabajo, ¿sí? A su vez, dentro de esa estadística me dice que hay más de 300 millones de accidentes que no son fatales, pero que sí a mí me dan una lesión que puede ser, digamos, crónica, ¿sí? No es fatal, pero sí voy a quedar con un antecedente, con una lesión, por año, ¿sí? Estas son las estadísticas que yo tengo que tener en cuenta. Lo que a mí me dice la OIT, lo que a mí me dice la SRT, o sea, la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, más las estadísticas que yo tengo dentro de mi organización. ¿Por qué? Porque a raíz de estas estadísticas yo puedo establecer cuáles van a ser las necesidades de prevención que va a tener mi organización.
¿sí? Entonces, ¿qué es seguridad y salud ocupacional? O sea, SISO. Son las condiciones y factores que afectan o podrían afectar la salud y la seguridad de empleados, trabajadores temporales, contratistas, visitas y cualquier otra persona dentro del lugar de trabajo. Esto es lo que dice la OIA. SISO para la OIA es esto: condiciones y factores que afectan o podrían afectar la seguridad, la salud de los empleados, los trabajadores temporales, contratistas, visitas y cualquier otra persona dentro del lugar de trabajo. ¿Sí? ¿Qué es la OIA? Una norma que es británica y que es reconocida internacionalmente. ¿Qué hace la OIA? Me establece requisitos para que yo pueda implementar un sistema de gestión basado en la seguridad y la salud ocupacional. Esta norma fue publicada en el año 99, ¿sí? Por supuesto, esto es algo de historia, ¿no es cierto? Un poquito de historia, ¿sí? La OIA me establece a mí todo lo que son las herramientas que yo necesito para poder implementar ese sistema de gestión, ¿sí? Dándome la posibilidad de poder formular políticas, de poder generar objetivos, ¿sí? Que estén asociados con ese tema de seguridad y salud laboral, ¿sí? Y que a su vez me considere, ¿para qué? Para poder formular mi política y para poder establecer mis objetivos, esos requisitos legales que yo tengo a través de las ordenanzas nacionales, provinciales, municipales e internacionales, tratados y demás. Todo lo que hace a materia legal dentro de lo que es seguridad e higiene. ¿Qué pasó? Con el tiempo, ISO, ¿sí?, lanza una nueva norma denominada ISO 45001, ¿sí?, que la vamos a denominar Sistemas de Gestión de Salud y Seguridad Ocupacional. ¿Qué hace esta norma? Lo mismo, me presenta requisitos que van a ayudar a las organizaciones, ¿sí?, a poder reducir la carga económica, ¿sí?, que conlleva un accidente o una enfermedad de trabajo, a mejorar la salud y el bienestar de los trabajadores, a reducir los riesgos de accidentes, de estrés en el lugar de trabajo y de enfermedades profesionales, y obviamente a crear condiciones laborales en todo el mundo que sean seguras. Promueve en el medio empresarial la cultura positiva y responsable. ¿Se acuerdan que nosotros habíamos hablado de la cultura de la seguridad cuando la cultura es positiva? ¿Sí? Una cultura de seguridad es una cultura positiva. Entonces lo que hace, transforma esas normas OIA en su momento, ¿sí?, las actualiza y las comienza a denominar ISO 45001. ¿Sí? ¿Cuáles son las diferencias? Yo voy a tener dentro de las OIA los estándares que a mí me especifica la norma, objeto y campo de aplicación, exactamente igual que en la 45001. Voy a tener referencias normativas, exactamente igual que en la 45001. Voy a tener los términos y las definiciones que necesito saber y comprender, igual en la 45001. Voy a tener en la OIA los requisitos del sistema de gestión, ¿sí?, requisitos generales, políticas CISO, planificación, implementación, operación, verificación y revisión por la dirección. Este punto 4 de la norma, OIA 18001, cambia en la 45001 y empieza a denominarse contexto de la organización. ¿Sí? Voy a tener, además incorporado, un punto 5 que me va a hablar del liderazgo y de la participación que van a tener los trabajadores dentro de esta norma. ¿Sí? Voy a tener incorporado un punto 6 que me va a hablar de la planificación, cómo voy a planificar yo mi estrategia a utilizar. El punto 7 que va a ser el apoyo de la organización. El punto 8, que es toda la operación, cómo lo voy a llevar, cómo lo voy a poner en marcha. El punto 9, que va a ser la evaluación del desempeño, cómo se está desempeñando todos los apartados, ¿no es cierto?, que tiene mi norma 45001, y el punto 10 me va a hablar de la mejora continua. ¿Sí?
Ahora, esta norma ISO 45001 comparte con otros sistemas de gestión estandarizados, ¿sí?, estructuras de alto nivel. Es muy similar porque la OSHA no compartía con la 14.000, que es de ambiente, y con la 9.000, que es de calidad, mucha de la estructura no era compatible, no la compartía. Lo que hace la ISO 45001 es esa estructura compartirla con otros sistemas de gestión, por lo cual se hace que yo pueda integrarlos, ¿sí? Entonces yo puedo tener una ISO 45001, o sea, un sistema de gestión en medio ambiente, en salud y seguridad ocupacional, una ISO 14.001 en gestión ambiental, una ISO 9.001 en gestión de la calidad, ¿sí?, que las puedo integrar, ¿sí?, las puedo hacer compatibles entre ellas y formar lo que se denomina un sistema de gestión integrado, ¿sí? Bien. Entonces, acá es donde empiezan las diferencias, ¿sí? Y vamos a explicar cada una de ellas, porque habíamos dicho, por ejemplo, que hasta el punto 3, donde tenemos términos y definiciones, ambas normas comparten exactamente lo mismo. La diferencia empieza a partir del cuarto punto, ¿sí?, donde el cuarto punto ya no se llama requisito del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, empieza a llamarse contexto de la organización. Dentro de ese contexto de la organización, yo voy a tener la comprensión de lo que es la organización en sí y el entorno, el contexto, ¿sí? ¿Cómo está comprendida esa organización dentro y fuera? ¿Cuál es su contexto externo? ¿Sí? Dentro de ese contexto de la organización, yo voy a tener que comprender cuáles son las necesidades que tiene esa organización y cuáles son las expectativas que tiene. Pero no solamente la organización. Voy a tener que comprender necesidades y expectativas de los trabajadores también y de las partes interesadas. ¿Y quiénes van a ser partes interesadas de mi organización? El proveedor, el cliente, la sociedad, la comunidad, los organismos de contralor, ¿sí? Dentro de ese punto 4 del contexto de la organización, yo necesito poder determinar cuál va a ser el alcance que va a tener mi sistema de gestión, ¿sí? Y obviamente crear en sí el sistema de gestión, el manual de sistema de gestión, que parte de este contexto de la organización. La norma me habla de liderazgo, donde acá yo tengo que tener liderazgo, que ya lo habíamos visto, ¿sí?, un buen liderazgo, que compartamos misiones, visiones, valores, objetivos y metas en conjunto, y obviamente el compromiso, ¿sí?, donde se establece cuál va a ser la política que va a tener esa organización en materia de seguridad y salud en el trabajo, donde va a haber asignación de roles, de responsabilidades, ¿sí?, de autoridades dentro de la organización, porque la alta dirección, que es la que va a armar esa política de CISO, es la que va a designar quién va a ser su representante, o sea, quién va a tener la autoridad, ¿sí?, de ese sistema de gestión. Y por supuesto, dándole participación y consulta permanente a los trabajadores, que son parte, ¿sí?, fundamental de este sistema de gestión. En el punto 6 me habla de lo que es la planificación. ¿Qué quiere decir esto? Voy a planificar cuáles van a ser las acciones que voy a tener yo en cuenta para poder ver cuáles son los riesgos, cuáles son las oportunidades. O sea, acá voy a hacer mi matriz DAFO, mi matriz FODA, ¿sí? Cuáles son mis fortalezas, cuáles son mis oportunidades, cuáles son mis debilidades, ¿sí? O sea, necesito poder abordar esos riesgos y ver qué oportunidades de mejora tengo. Y en esa planificación es donde yo voy a establecer cuáles van a ser los objetivos que yo voy a perseguir para ese sistema, ¿sí?, de gestión en seguridad y salud del trabajo. Ahora, para poder abordar esas acciones, para poder establecer mis objetivos, necesito sí o sí planificar, que es la única forma que yo voy a tener de poder lograr, ¿sí?, llevar a cabo mis acciones y llegar a las metas y objetivos propuestos.
En el punto 7, cuando se habla de soporte, se habla de los recursos. ¿Qué recursos necesito? Recursos materiales, recursos humanos, recursos edilicios, ¿sí? Recursos, de sistemas, una computadora, ¿sí? O sea, todo lo que yo necesito para poder, ¿sí?, llevar a cabo la implantación de este sistema de gestión. Necesito establecer las competencias, ¿sí? Competencia de las personas que van a formar parte de mi equipo auditor. ¿Qué competencia tiene la gente que conforma mi equipo auditor? Pero a su vez, ¿qué competencia? ¿Cuáles son las competencias que tienen cada una de las personas que forman parte de mi organización? El que trabaja el mantenimiento, ¿cuáles son las competencias que necesita cumplir para desarrollar su tarea en el área de mantenimiento? El que trabaja en la máquina enconadora, ¿cuáles son las competencias que necesita para cumplir sus actividades en la máquina enconadora? El jefe de recursos humanos, ¿qué competencias, qué habilidades necesita para cumplir su cargo de jefe de recursos humanos? Y así sucesivamente. Tomar conciencia. ¿Cómo voy a tomar conciencia? A través de la comunicación, ¿sí?, a través de la capacitación, de la formación. Y obviamente comunicar lo que yo estoy haciendo y toda información, acciones, evaluaciones de riesgo, planificaciones, objetivos, políticas, responsabilidades, ¿sí?, dejarla documentada. Toda la información tiene que estar documentada. Después voy a pasar al punto 8 de la norma que me habla de la operación. La operación es la planificación y el control operacional. Todo lo que yo voy a planificar en cuanto a mi operación, cómo lo voy a llevar a cabo, ¿sí? Donde voy a tener mis manuales de procedimientos, donde voy a tener mi preparación y respuesta ante emergencia, y aquí va a aparecer, por ejemplo, el plan de incendio y evacuación, ¿sí? El manual, ¿sí?, ante derrame de sustancias químicas, cómo actuar ante el caso de derrame de sustancias químicas, ¿sí? O sea, ante una determinada emergencia o situación, yo tengo que tener una preparación y tengo que dar una respuesta. ¿Cómo voy a hacer en caso de que ocurra? ¿Y cómo voy a hacer para que no ocurra? En el punto 9, con la evaluación del desempeño, me dice que yo tengo que seguir lo que estoy haciendo. Tiene que haber un seguimiento de todo esto, si no queda en la nada. Ese seguimiento no es solamente a través de auditorías internas, ¿sí?, a través de inspecciones diarias, sino que va a ser a través de la medición y el análisis y la evaluación, ¿sí? Entonces, si yo dentro de mis riesgos abordados determiné que tengo riesgos a la salud en cuanto a la cantidad de ruido emitido por las máquinas, lo que tengo que hacer es medir con una cierta frecuencia, ver las acciones de mitigación o de corrección, y después obviamente evaluar si eso funcionó o no funcionó, ¿sí? Y por último voy a tener la revisión por la dirección, a la cual yo le voy a tener que pasar mis indicadores que van a estar propuestos dentro de los objetivos: disminución de la accidentología, disminución de las enfermedades profesionales, disminución, no sé, de derrames accidentales, o lo que fuese, ¿sí?, mediante indicadores, estadísticas, por lo cual la dirección, ¿sí?, los va a revisar y va a ver después informes periódicos y decir, bueno, a ver, acá qué pasó que no se pudo disminuir, por lo cual no se pudo lograr este objetivo, ¿sí? Y por último voy a tener el punto 10 de la norma, que me habla de la mejora, en donde ahí voy a tener las generalidades. ¿A qué se refiere con lo que es mejora? ¿Sí? Donde voy a tener, por ejemplo, las no conformidades, los incidentes que se pueden llegar a producir, las acciones correctivas, las acciones preventivas. ¿Qué quiere decir cuando emito una no conformidad? Algo dentro de mi sistema no es conforme a ese objetivo o a esa meta, ¿sí?, o a la política de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, al no ser conforme, yo necesito trabajar esa no conformidad.
necesito verificar cuáles son las causas básicas que me llevan a que esa situación sea no conforme, ¿sí? Y mediante esas no conformidades voy a emitir mis acciones correctivas o mis acciones preventivas. Logrado esto, yo puedo llegar a lo que es la mejora continua. O sea, que los sistemas de gestión no son de carácter obligatorio o de carácter mandatorio dentro de las organizaciones. Son directrices que yo puedo tomar a través de estos puntos que tienen las distintas normas para que a mí me lleven a un objetivo. Y ese objetivo es lograr la mejora continua. ¿Se entiende? No hay ninguna ley que a mí me diga que yo tengo que implementar un sistema de gestión, ¿sí? Si lo voy a implementar, lo hago porque voy a utilizar esas directrices, ¿sí? Esa guía que a mí me va a decir cómo tengo que hacer las cosas, me va a ordenar día a día en cómo hacer las cosas para lograr una buena cultura de la seguridad y lograr esa mejora continua. Por eso vuelvo a repetir, son guías, son directrices, que no están establecidas dentro de la legislación, ¿sí? Entonces nadie puede venir a decirme, es obligación que usted implemente un sistema de gestión. No, la organización implementa el sistema de gestión porque ha descubierto ciertos hallazgos no conformes dentro de la organización. Entonces va a implementar ese sistema de gestión como una guía que lo va a ayudar a lograr que su producto salga con buena calidad, que su empresa no contamine el medio ambiente y que dentro de su organización se disminuyan, se minimicen, ¿sí?, la accidentología laboral y las enfermedades de trabajo. ¿Se entendió, chicos, hasta ahí? ¿Quedó claro? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Bien. ¿Cuáles son los beneficios? Obviamente poder fomentar esa cultura preventiva, esa cultura de la seguridad que tanto hablamos, nos ayuda a identificar, a evaluar y controlar los riesgos que están asociados a cada una de las actividades que llevamos a cabo dentro de los puestos de trabajo. Me va a ayudar también a aumentar la productividad, ¿sí? Porque si yo me aseguro unas óptimas condiciones laborales dentro de la organización, el empleado trabaja de otra manera, se siente más seguro y con eso me aumenta la productividad, ¿sí? Si yo implemento sistema de gestión, también me facilita que yo pueda cumplir con la legislación aplicable, ¿sí? Porque no se olviden que dentro de los sistemas de gestión yo tengo el apartado que es marco legislativo. Entonces, si voy a implementarlo, si me va a ayudar, también me facilita poder cumplir con esa legislación, ¿sí? Ahora, obviamente, ¿sí?, con esta implementación del sistema de gestión como una ayuda, como una directriz, yo puedo demostrar que mi organización tiene un enfoque que es proactivo sobre la seguridad y no reactivo, que no reacciona cuando sucedió, sino que obviamente es una persona o una organización, ¿sí?, que se adelanta a los hechos, es proactivo, ¿sí? Entonces, para definirlo, vamos a decir que esta ISO 45001, que es la que estamos hablando ahora, que es el sistema de salud y seguridad ocupacional, ¿sí?, ayuda a las empresas a proteger el mayor activo o el mayor recurso, que es el capital humano o el recurso humano. Para la empresa que implemente las ISO 14001, le ayudará, obviamente, a proteger, ¿sí?, el ambiente. El ambiente, la comunidad que está en el entorno a esa organización y por supuesto a la gente que está dentro, porque si yo contamino el ambiente no quiere decir que contamino para los vecinos, contamino para el que está dentro también, porque todos formamos parte del mismo ecosistema. Si yo implemento sistema de gestión de la calidad, lo que estoy haciendo es la empresa, ¿sí?, está protegiendo o está mejorando, ¿sí?, su recurso productivo, donde va a aumentar sus ganancias a través de un producto o de un servicio, ¿sí?, que sale con una buena calidad. ¿Se entiende? Entonces son beneficios que son mancomunados a las tres normas, que son aplicables a las tres normas, que son las que hemos visto. Existen un montón de normas más. ¿Sí hasta ahí? Sí, profe. Bien.
Con eso estaríamos entonces terminando lo que es la unidad número 4. Acá ustedes tienen bibliografía que es complementaria, ¿sí? Tienen la guía técnica para la evaluación y prevención de riesgos relacionado con la exposición de agentes biológicos, que es lo que habíamos estado conversando clases anteriores, ¿sí? Con los agentes biológicos clase nivel 1, 2, 3 y 4. Saben que la pueden descargar haciendo clic aquí. Tienen el manual para investigación de accidentes laborales, tienen la guía para la implementación de las normas ISO 45001, ¿sí? Y tienen el manual de seguridad e higiene industrial, o sea, la gestión de riesgo, ¿sí? De Mancera. También acá, por ejemplo, ustedes pueden entrar a este link, ¿sí? Y también pueden ir a ver cómo es el formato de la nueva ISO 45001, ¿sí? ¿Estamos hasta ahí? Sí, profe. Bueno. Sí, profe. Perfecto, entonces. Bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? Yo les voy a dejar en la plataforma, les voy a poner un trabajo, ¿sí? Para que ustedes hagan un análisis bajo el árbol de causa, un análisis sencillo. Lo pueden hacer hasta 3 personas, no hay ningún problema, ¿sí? Porque es para ver si ustedes han entendido la mecánica de cómo es el análisis del accidente de trabajo, ¿sí? La evaluación, a ver, esperen que yo busco aquí. A ver, espérenme. 2 minutitos. Acá está. Bien. El segundo examen se estaría tomando, que es la unidad 3 y la unidad 4, el 9 de noviembre, ¿sí? O sea que sería el martes de la semana que viene. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? Sí, profe. Bien, y el recuperatorio se estaría tomando el 16 de noviembre. ¿Sí?